Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid y Casa de León, porque hoy compartimos espacio. Entonces no hay propiedad, esto es una cosa, es mancomun. Naturalmente, el Centro Asturiano se siente muy satisfecho de acoger este acto tan maravilloso como es la Cátedra Asturias-León, donde tenemos a dos personas importantes que nos van a informar muy bien, a ilustrar muy bien, uno desde la parte científica, otro desde la parte más técnica, y vamos a tener naturalmente una información bastante complementada. Esto de la Cátedra Asturias-León funciona desde hace muchos años gracias a la idea de unas personas, una buena idea, pero luego hay que contar con una continuidad y afortunadamente quienes rigen tanto una casa como la otra pues son personas con los pies en el suelo, seguimos relacionándonos, seguimos compartiendo actos y me gustaría que esto durase muchísimos años. Asturias, León, Asturias, dos comunidades, dos regiones, puesto que no hemos conseguido que sea una comunidad, pero bueno, dos regiones bastante afines, de hecho con una cultura bastante similar, por aquello de que en tiempo de los romanos al menos Asturias llegaba hasta Astorga. Astorga se dice ahora, antes se decía Astúrica Augusta, que era la capital de Asturias. Bien, pues ahora tenemos una sesión magnífica de las dos vertientes del Pajares. Se dice, pero resulta que luego es verdad, que la cordillera cantábrica no separa sino que une, y puede que sea verdad. Somos dos pueblos con sentidos de alto nivel y naturalmente nos tenemos que encontrar en las cumbres, y mejor sitio para encontrarnos que la cordillera pues no la hay. Ahora algunos que sienten vértigo pues se pasan por los túneles, no suben hasta la cordillera para encontrarse. Pero bueno, en cualquier caso, hoy tenemos a dos magníficos conferenciantes. De un lado tenemos a don Juan Carlos Gutiérrez Marco, es geólogo y paleontólogo del Instituto de Geociencias en Madrid, donde dirige el grupo de investigación paleozoico marino, pero gondwanico, caracoles, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha trabajado hasta ahora en 20 países de Europa, Sudamérica, Norte de África y Asia, con resultados científicos plasmados en 500 publicaciones de investigación sobre estratigrafía, graptolitos, trilobites y otros grupos fósiles de los periodos Ordovícico y Silúrico. Es también académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina y dirige y ha dirigido numerosos proyectos científicos patrocinados por entidades oficiales y empresas. En León es especialmente conocido por haber estado detrás de la protección del yacimiento de graptolitos de Salas de la Ribera, un lugar de interés geológico internacional que, sin embargo, se vio gravemente dañado por las obras de la carretera próxima al lago Carcero, y en Asturias por el rescate de fósiles durante la construcción de un túnel de la autovía del Cantábrico en Ribadesella. Las dos actuaciones tuvieron un gran seguimiento mediático, no siempre en clave positiva, pero bueno, es normal. Todo el que hace algo siempre tendrá opiniones positivas y otras no tanto. Pero eso hay que aceptarlo y o no hacemos nada o hemos de ser alguna vez criticados, porque no vamos a dar gusto a todos. El que pretende dar gusto a todos termina fracasando. Entonces hay que aceptarlo y eso. Por otra parte, don Fernando Acar terminó Ingeniería Técnica en Obras Públicas en Madrid, ahora según Bolonia, ingeniero civil. Su actividad profesional está muy ligada a las carreteras y a los túneles, habiendo trabajado en Badajoz, Valladolid, Asturias, Grecia y Madrid. También ha trabajado en modelos de puertos, diseño de vertederos
intercambiadores de transporte, hidráulica, túneles ferroviarios, funiculares, etc. Ha publicado muchos artículos sobre diversos asuntos, participando en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido muchos cursos sobre diversos temas de ingeniería, ha escrito varios libros técnicos relacionados con los túneles. Entre otros, presentó aquí uno que, si no recuerdo mal, era Pajares, sí, ¿cómo era? Espera, no sé, lo tengo. De barrera entre mundos a caminos. Eso es, barrera entre mundos a caminos sin fronteras. a caminos sin fronteras, exactamente, lo tengo apuntado. Bien. En la breve reseña que aparece en la solapilla del libro, que tiene escrito sobre Pajares, se dice que es editor, no autor de 2 libros de poesía. Uno de ellos bilingüe en castellano y traducido al griego. Es interesante que este ingeniero haya invertido recursos y esfuerzos en esos libros, posiblemente muy poco alejados de la ingeniería, o al menos necesario. Pues nada, bienvenidos a los dos, abramos nuestras trompas adecuadamente y empapémonos de todo lo que nos van a contar. Y el orden, ¿quién va a ser? ¿Fernando? Bien. En geología siempre se empieza del más antiguo al más moderno. Entonces... Está bien eso. Muy bien. Pues nada, gracias por venir. Estaba parando la juventud ya, considerando ciáticas y esas cosas. Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer a la cátedra y a Fernando el haberme enviado para esto. Siempre es un placer hablar de geología y de temas relacionados con el interior de las montañas ante un público no especializado, pero que al mismo tiempo, como se ve aquí, pues acredita sensibilidad de venir a empaparse de estos temas, ¿no? A mí siempre me sorprende cómo la geología, habiendo sido postergada prácticamente entre las ciencias, la gente cuando dice ciencia entiende matemática, física, química y biología, y casi se olvida de que existe también una ciencia que es la geología, que es precisamente la que sustenta muchas de las actividades que hace el hombre sobre la naturaleza, sobre la que se sientan muchas de las demás. Bueno, hoy vamos a centrarnos en el tema de esto que dice la primera parte, las 2 vertientes del Pajares desde la escala temporal geológica, ordovícico, otra más próxima. A mí me toca hablar de la escala temporal geológica, esto del ordovícico. Es curioso porque desde el punto de vista geológico también las 2 vertientes del Pajares, la Astur y la Leonesa, han experimentado caminos separados. Es decir, que los geólogos han ido poniendo nombres a las unidades de roca del lado leonés, unos nombres, y del lado asturiano otros nombres, para que cuando son las mismas unidades que continúan de un lado a otro de la cordillera. Esto estaba motivado pues, por cuestiones de escuela. Los alemanes estaban trabajando al sur, al norte estaban trabajando franceses y otros más abiertos porque estaban del lado del océano, y entonces hasta que, digamos, en los años 50 y 60 del siglo pasado empezaron a unificarse la nomenclatura geológica, pues esto era un lío bastante considerable, ¿no? Es curioso porque para una persona que no está allí, pues veo que esto desde hace menos de un mes que el tema de Pajares está de rabiosa actualidad. No solamente por los temas relativos al túnel, sino que la propia rampa de Pajares, el libro de Fernando, también relativamente reciente, pues ilustra que hay muchos elementos patrimoniales que acreditan el que se protejan y se haga además una difusión y un envoltorio que puede ser revertido hacia la gente, hacia impulsar algún tipo de plataforma de conocimiento sobre esta región tan apartada en muchos casos, ¿no? Durante mucho tiempo. Bueno, entonces, viendo la escala temporal geológica del ordovícico, esta es una visión del embalse La Barca al sur de Grado. Esto que se ve aquí es la escombrera de la mina Conchita, donde salieron los explosivos del 11M. Esto es una unidad geológica que está plegada en un pliegue sinclinal,
y que es la cuarcita de Barrios, porque se llamó así porque se definió en la localidad leonesa de Barrios de Luna, ¿no? Era la cuarcita de los cabos, según la nomenclatura asturiana primitiva. Luego se decidió unificarla en la cuarcita de los barrios. Y aquí tenemos un poco la introducción a ese nombre, Ordovícico. Existe un túnel, que contaré primero unas anécdotas, en la autovía del Cantábrico, que se llama túnel Ordovícico del Favar. Y si le quitásemos, y claro, la gente ese nombre del Ordovícico se trastabilla con él, pero si le quitamos el acento y le decimos Ordovícico, pues puede pasar por un reigodo. Como vemos, Teodorico, Alarico, Ordovícico, Amalarico, entonces así es, digamos, como fue concebido. Los paisanos de Ribadesella me dicen, eso de Ordovícico, que es un reigodo. Entonces fue la primera sorpresa. Y no, Ordovícico es un periodo de la escala del tiempo geológico. Entonces vemos desde lo más antiguo del Precámbrico, vemos la era primaria o paleozoico, que termina aquí, la era secundaria o mesozoico, y la era, bueno, y el antiguo terciario, que ahora se llama era cenozoica. Entonces el Ordovícico es un periodo de la era primaria o paleozoico. Aumentándolo un poco, vemos que el Ordovícico comprende todos los materiales geológicos depositados entre los 485 millones de años de antigüedad y los 443 millones de años de la antigüedad, o sea, anteayer. Pero es curioso porque las rocas ordovícicas con fósiles ordovícicos afloran muy bien en todo el oeste de la península ibérica, y ese es un objeto propio de estudio. En el Ordovícico tiene lugar, ustedes probablemente hayan oído lo de la explosión del Cámbrico. El Cámbrico es el periodo que precede inmediatamente al Ordovícico, en el cual, pues en el Precámbrico, que no había apenas evidencias fósiles en los estratos, prácticamente azoicos, ¿no?, sin indicios de vida, de repente los estratos cámbricos, los animales se acorazan y pasan a fosilizarse en gran abundancia. Entonces parece como si hubiera una explosión de vida fosilizada en los estratos. Bueno, pues en el Ordovícico tiene lugar lo que se llama la gran diversificación. Es cuando, explotando en el Cámbrico los animales, cuando se diversifican extraordinariamente y alcanzan todos los ambientes posibles en el mar, y también empiezan a colonizar la tierra firme. Y otra cosa que pasa en el Ordovícico muy conocida es que aquí en el piso llamado Ignatiense ocurre una glaciación tremenda que es de tal magnitud que acaba casi con el 90% de todos los animales y plantas existentes en el planeta. Es decir, es la segunda extinción más grande de todos los tiempos en la historia geológica. O sea que el Ordovícico, digamos, tiene su miga, es la gran diversificación, pero al mismo tiempo es una época de muerte, al final casi del sistema. En el Ordovícico, el globo terrestre estaba distribuido de esta manera. Existía un gran continente que se llamaba Gondwana, ese que se trastabillaba, Gondwana. Gondwana es un nombre hindú, que es de una localidad en la India, donde vieron unas plantas que existían al mismo tiempo, esas mismas plantas en la Antártida se encontraron y en Sudamérica. Entonces, lógicamente, las plantas no podrían cruzar océanos y por lo que se supuso que los continentes estaban unidos en ese momento, ¿no? Y bueno, y por eso se dijo el nombre del continente Gondwana. Hay que observar que había, Gondwana estaba oblicuo al eje terrestre, tenía una parte en la que estaba el polo sur, donde va a tener lugar la glaciación. Este es el perfil africano, para entendernos. Luego había la proto-Norteamérica, la Laurentia, el continente báltico, que estaba girado. Todo eso se sabe por cosas de paleomagnetismo en las rocas. Hay un trozo que se desgaja de Gondwana, choca primero con Báltica y luego van a chocar contra la Laurentia. Y luego, bueno, había una parte siberiana aislada. Todo esto se sabe, no es una cuestión de fe, se sabe, tenemos evidencias físicas de ello. Entre otras cosas, los fósiles, porque hay muchos animales que son de plataforma marina y no están capacitados para cruzar océanos. Entonces, si tenemos unos fósiles que solamente están alrededor de esto y no se encuentran aquí, es porque había barreras oceánicas entre medias. Y por eso las podemos reconstruir, entre otras muchas cosas. Es una simplificación, pero es así. Bueno, ha habido muchos continentes a lo largo de la historia del planeta. Este Gondwana es aquí, ocurre aquí, y habíamos hablado que los continentes se mueven y chocan para formar otros continentes. El último macrocontinente que hubo fue Pangea,
que se formó entre 300 y 250 millones de años antes del presente, que se unieron todos los continentes. Y hace 200 empiezan a abrirse los océanos actuales y se van separando. De todos esos, estoy contando porque hay evidencias en la Cordillera Cantábrica, de toda esta historia. Entonces, la primera evidencia es que esto es el continente de Pangea, cuando se han cerrado todos los océanos, lo que había entre Báltica y Laurentia, se forma una cadena, que es la cadena caledónica. Y entre este continente y Gondwana chocan y se forma la cadena varisca. Entonces, toda la península ibérica tiene materiales de la cadena varisca que se extiende desde los Apalaches norteamericanos, pasando por Mauritania, el norte de África, los Alpes y llega hasta los Urales. Por eso los Urales tienen esta orientación transversa al resto de Rusia. Y los fragmentos de esta cadena varisca es lo que forman todos estos montes que quedan en la parte occidental de la península ibérica y al mismo tiempo el macizo iberoamericano, el macizo central francés, el núcleo de los Pirineos, partes de Cerdeña, parte de los Alpes, el macizo de Bohemia, etcétera, etcétera. O sea, aparecen hoy en día dispersos. Es como si para reconstruir todo eso tuviéramos que montar un puzzle. Lo que pasa es un puzzle con las piezas, digamos, son muy sobadas y que es necesario reconstruir con criterios geológicos. Aquí se ve que la complejidad es manifiesta, sería esa pieza grande, y observamos que la orientación de todas las estructuras geológicas es, a grandes rasgos, noroeste-sureste, noroeste-sureste, excepto en la Cordillera Cantábrica, que forman un arco. Entonces, en ese arco es donde se sitúa nuestra historia. León es curioso porque, bueno, Asturias comprende la zona cantábrica, está dividida en una serie de zonas geológicas, la zona cantábrica y parte de lo que se llama zona asturoccidental leonesa. Pero es que León, aparte de esas dos, también tiene parte de lo que se llama la zona centroibérica. Y todo eso tiene características propias, a escala de todos los terrenos paleocénicos. Es muy complicado, luego ya veremos que Pajares se sitúa en esta transversal, pero quiero comentar unas cosas de Ordovícico primero para entender, y eso deriva de lo que se encuentra aquí cerca de Ribadesella, en lo que es la Sierra del Sueve. Entonces allí perforaron el Ministerio de Fomento un túnel en la autovía del Cantábrico, se llama Túnel del Favar, que queda al sur de Berbes, y en ese túnel se hizo, pues siguiendo el nuevo método austriaco, es decir, que primero perforaron una maniobra en avance hasta calar todo el túnel, este es esto, con ventilación forzada, y luego una vez hecho esto y atravesado el túnel, pues ya, digamos, excavaron hasta llegarse a la profundidad adecuada, a la definitiva del túnel. Entonces, en este momento, digamos que conseguimos del Ministerio de Fomento los permisos suficientes necesarios para poder investigar y rescatar todo el material paleontológico. El problema es que, claro, cada vez que... esto era complicado técnicamente porque tenían que volar y solamente había 2 veces al día, durante más o menos media hora, se veía la roca, porque inmediatamente unitaban, ponían bulones y se procedía a una maniobra de avance. O sea que fue un rescate contra el reloj. Esto fue lo correspondiente a una maniobra. Esta es la pared rocosa que todavía no ha sido volada. Aquí las máquinas empiezan a meter bulones para sujetarlo y estos son 20 minutos de geología visible en los que rescatar material. Bueno, ahí se ve cómo salió petróleo en algún momento, como los bulones brotaba petróleo, porque hay petróleo en algunos puntos. Aquí se ve, esta es la parte del avance y esta es la destroza antes de que las máquinas empezaran a triturar. Esto es, pues, un poco el botín paleontológico que salió de esta excavación. Bueno, parte de él, hay mucho todavía embolsado por ahí, y se logró hacer o sea, es como si el túnel fuera esta columna estratigráfica puesta en horizontal, entonces se entró por un lado y se salió por el otro. O sea que cada día más o menos se atravesaban 200.000 años en tiempo geológico, cada día. Entonces estos son los fósiles típicos del Ordovícico. Por un lado existen trilobites, que son estos artrópodos marinos con el caparazón dividido en 3 lóbulos, a lo que alude su nombre,
que se conservaban hasta larvas. Estas larvas tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. Y fíjense los ojos compuestos de los trilobites, cómo se ven, que tienen muchas facetas como los de los insectos actuales. Con la particularidad de que los trilobites tienen ojos de cristal, tienen ojos de calcita, no como los quitinosos de los insectos. También se pueden enrollar en bola en posición defensiva. Estos son graptolitos, restos de animales planctónicos. Hay microplancton, tú puedes disolver las rocas en ácidos y te salen de estos, a veces en cantidades asombrosas, 18.000 fósiles de plancton por gramo de roca. Llegamos hasta estas dimensiones y además salen perfectos. O sea, y a veces huellas de paso de trilobites, o sea, esto es, digamos, el registro. Y bueno, esto salió en el País, lo de la izquierda, y en otros periódicos extranjeros, y al final, pues, en el Ayuntamiento de Ribadesella, pues, nosotros propusimos que por qué no cambiar el nombre del túnel, y para singularizarlo, y al final dijeron, bueno, el ordovícico, eso que no se entiende, esto era el túnel de Favar, pero Favar hay muchos, ¿no? Y entonces, mismamente 3 túneles antes hay el túnel de Favares, ese que tiene problemas geológicos, ¿no? Geotécnicos. Y entonces dijeron, bueno, pues túnel ordovícico del Favar. Y bueno, como ordovícico en mayúscula y Favar en minúscula. Al final salió así, ¿no? Con los fósiles y esto se hizo una exposición, ya le gustó mucho al ministro, que en ese momento era Álvarez Cascos, le gustó mucho al ministro lo que había conseguido y dijimos, si eran fósiles pequeñitos y tal. Bueno, pues, ¿qué os parece hacer? Le dije, pues, como no sé hacer una maqueta, pues la gente vea lo que es un trilobite y se lo lleve en 3 dimensiones y una bola del mundo que pueda girar y vea Gondwana cómo estaba. Y así fue, y giró por muchos sitios. Y estos son folletos, y incluso hicimos un libro que si ustedes lo quieren, yo tengo el PDF y puedo enviarlo a quien lo pida. Otra cosa que podemos hacer es circular una nota o apuntan en esta dirección jcgrapto.ucm.es, o bien me pasan un papelito y yo lo envío a... pongo un enlace, ustedes lo pinchan y bajan, porque es la historieta del túnel, ¿no? De cómo de repente, pues, tiene muchas anécdotas, ¿no? De cómo de repente, a lo mejor, pues, te desaparecían montones que dejabas allí para que... un montón de fósiles, los dejabas para que la roca se fuera viendo, y de repente te los quitaban de noche porque iban a rellenar cosas en las cunetas y tal. O sea, tiene cosas muy interesantes. Entonces, este es, bueno, JC Grapto, es de graptolito de uno de estos fósiles, grapto @ucm.es. ¿Puedo seguir? Si no, bueno, luego me lo pregunto. Bien, se organizaron incluso concursos de dibujo, como vean los niños en Ribadesella, Fósil va y todo esto. Esto es para que veamos el contraste con Pajares. Darle más potencia a la máquina. Y esto es como nos veíamos los científicos, los chavales en Ribadesella, ¿no? Así, con barba, calvos y con bata. Y trabajaron juntos el constructor y el científico. Eso es en el concurso de Ugoyer en Ribadesella. Bueno, y dejamos el túnel ordovícico por Favar y vamos a Pajares. Pajares es un túnel muy interesante porque, bueno, es un túnel muy largo y atraviesa una zona geológica especialmente compleja. Está la falla de León, hay una serie de mantos que son una especie de cabalgamientos, de corrimientos geológicos tremendos, de materiales que te lo dejan todo hecho polvo. Y además aclara mucho, porque esto es lo que se ve en superficie. Esto es el sur de Asturias, y aquí la verdad es que vas intentando encontrar rocas y solamente se ven las rocas duras, pero las rocas blandas no se ven porque están cubiertas de vegetación. Entonces el túnel era una oportunidad única para verlo. Pero claro, para entender el túnel había que ampliar el área de estudio mucho. Y ahí es donde se metieron, pues, los geólogos del túnel a hacer la cosa. A un detalle más pormenorizado, véase el gran número de escamas, de despegues del basamento geológico que complicaban terriblemente la cosa. Claro, esto en cualquier otro país del mundo, como por ejemplo el túnel este de San Gotardo de Suiza, hubo, no sé si fueron 15 años de estudio, 15 o 20 años de estudio geológico previos para hacer el túnel. Aquí se llamó a unas constructoras,
a unas, no sé, se convocó un concurso público de unas consultoras para que hicieran el proyecto. Entonces, ¿qué hicieron las consultoras? Yo vi el proyecto, eran 8 tomos, y desde el punto de vista geológico lo único que habían hecho era transcribir el mapa geológico, y lo habían interpretado en profundidad, pero sin nada. Y a lo mejor le exigían 10.000 metros de sondeo, y aun siendo la mayor parte de las capas verticales, habían hecho los sondeos verticales, porque son más baratos. Entonces dice, pero es que una capa vertical, se tendría que hacer el sondeo así inclinado para ver distintas unidades. Bueno, aquí, como les iban a pagar lo mismo haciendo la vertical que tal, o sea, fue una chapuza integral. Y así los sobrecostes, que es donde ganan realmente las constructoras. O sea, ahí yo, lo puedo decir y lo puedo mantener a quien sea, aquí el negocio está en los sobrecostes, entonces las cosas se hacen o como se hacen. Bueno, y las cifras, claro, se hicieron 4 lotes, este es el lote 3, 235 millones de euros, uno de los 4 lotes. Hubo muchos problemas, se les hundía las cosas, luego lo tuvieron que limpiar. Estuvimos en todas las fases y estuvimos gracias precisamente a una persona que es hermano de Fernando, que es Manuel Acar, que desgraciadamente falleció, y además cuya viuda pues, nos honra hoy aquí con su presencia. Manolo fue un geólogo visionario, un geólogo que aún siendo geólogo de constructoras, tenía la visión de un científico. Y entonces siempre además procuraba rescatar los datos y ponerlos y motivar a los que estábamos, a los que teníamos el privilegio de estar en las instituciones, que podíamos tener cierto tiempo para estudiar las cosas, en incentivarnos, en vente que está saliendo esto, vente que está saliendo lo otro. Bueno, cuando el túnel ordovícico del Favar, él fue también, y Fernando, los que nos obligaron a entrar allí, y cuando llegamos a la constructora decía, es que le estamos diciendo a la Facultad de Geológicas de Oviedo que estamos atravesando todo esto y que se vengan aquí, que están saliendo cosas nuevas. Y nadie apareció por ahí, tuvimos que venir los de Madrid a verlo, porque los de allí no se interesaban. Eso también hay que ver. Y aquí, bueno, pues Manolo venga a decir, oye, que venga, que vengas, que esto va a atravesar. Y yo dije, bueno, ya, pero yo solo puedo estudiar el ordovícico. Sé que va a atravesar devónico, va a atravesar carbonífero, va a atravesar muchos otros niveles, pero ordovícico es lo único que podemos estudiar. Y menuda la que salió de ordovícico. Estos son los dibujos de Manolo, que Manolo necesitaba aclarar la estructura. O sea, no había nada en el proyecto que sirviera. Era todo absolutamente distinto, todo era imprevisto. Y entonces, claro, ante un imprevisto, tú te metías una tuneladora y era un problema. O sea, te metes una tuneladora y de repente te encuentras con un carbonífero lleno de gas que no está previsto y puede explotar aquello. O sea, que el tema era muy peliagudo. O sea, no solo tenía impacto económico, sino tenía impactos a niveles de seguridad. Bueno, Manolo nos dejó, trajo otro geólogo muy bueno, ahora en el exilio en Chile, le veré dentro de unos días, que es Enrique Bernarde, es doctor por la Universidad de Oviedo, y se puso a trabajar también en el túnel, y entre los tres estuvimos estudiando el ordovícico, con una serie de sondeos y demás. Estaban todos los sondeos de la obra, pero nadie los había revisado. Entonces lo primero que hicieron fue ponerse a documentar todos los sondeos de obra, a ver qué es lo que había salido, porque allí adjudicaron los lotes y nadie sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces es increíble, o sea, una cosa bastante... Y esto fue el gran descubrimiento de Manolo. Me manda esta foto por correo electrónico y me dice, Guti, que es como es, ¿qué ves ahí? Dice, esto es lo del medio, la cuarcita de Barrios. Y digo, pues no sé, si es la cuarcita de Barrios, digo, esto debe ser la cuarcita de Barrios, o sea, esa que veíamos plegada en la foto anterior, digo, esto debe ser el silúrico, o sea, formación Formigoso, la formación San Pedro, porque va en continuidad. Digo, pues no sé, pero aquí hay un blandurriense muy raro, ¿no? Hay una vegetación ahí que no tiene por qué estar, porque si fuera la cuarcita esta de Barrios, todo tendría que ser crestas de cuarcita, y aquí hay un blando que no le corresponde estar. Y dice, efectivamente, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí pasa algo. Ahí pasa algo y no hay ninguna explicación tectónica. Bueno, como el túnel pasaba por debajo, y no sea que se encontrase algo raro que hiciera hundirse el túnel, pues hizo un sondeo aquí de 400 metros. Y ahí, amigo, cuando aparece
miramos lo del sondeo, resulta que empiezan a aparecer materiales glaciares. Materiales de la glaciación ordovícica. Ahí. Y entonces era la primera vez en la cordillera cantábrica que se veían indicios de la glaciación ordovícica. Y además, como metidos dentro de la cuarcita. Claro, no es que se lo metiera dentro de la cuarcita, es que la glaciación excavó un valle, echó los sedimentos glaciares y selló con otra arenisca muy posterior a esto. Entonces, claro, está verticalizado, se entiende mal, pero bueno, fue un descubrimiento. Ahí está Manolo con esa cuarcita que sella, que está verticalizada hoy en día. Estos son instantes con Enrique. Esa es una caverna de servicio, ahí están los dos tubos por los que pasa el... Y esta es una maqueta que hizo la constructora con su proyecto original, que se abría la montaña así para enseñar la entelequia que no existía. Alguna vez ocurrió que nos dejaron sacar algún material que iba al vertedero de unidades fosilíferas, pues nos dejaron así en un sitio aparcado un volquete para que buscásemos fósiles, que son los que están ahí en el papel. Pero esto fue la noticia. Cuando empezamos a estudiarlo, pues del lado asturiano salió... Asturias fue devastada por la glaciación africana de hace 444 millones de años, y del lado leonés salió León revela el primer indicio en Europa de la glaciación de hace 444 millones de años. Pero es interesante. Y el mundo sacó nacional ya, no sé, de canta por uno por otro ya, Oviedo pudo ser Abu Dhabi. Porque ahora vamos a ver la cosa. Bueno, este es el artículo original, lo publicamos en una revista norteamericana, que es la de mayor impacto en geología, que se llama Geology, que se llama si la capa de hielo africana del Ordovícico superior pudo haber alcanzado Europa, porque digamos que está en todas estas partes y también en Asturias. Y presentamos pues la visión de esto y además el sondeo ese estratigrafía. Y lo que vimos al estudiar la sucesión fue que el relleno de esto correspondía a un valle túnel. ¿Qué es eso de valle túnel? Porque el valle glaciar todo el mundo lo entiende, porque ves el glaciar que va haciendo ese valle en uno. Pero un valle túnel, que es un valle subglaciar, quien lo excava es el agua de fusión del glaciar, es un valle que va por debajo del hielo. Es decir, que tú a lo mejor tienes aquí 800 metros de hielo, y siempre por debajo del hielo, del casquete polar, hay un drenaje. Y entonces ese drenaje, porque hay una pendiente a lo mejor, y hay un drenaje, y es ese agua líquida que está por debajo del hielo, la que te está excavando el paleovalle. Y luego ese paleovalle se rellena con materiales glaciares o incluso con materiales que luego vienen, cuando sube otra vez el nivel del mar, materiales postglaciares, ¿no? Muy interesante el tema, y observamos en el gráfico este del mundo, pues la posición, este sería el casquete polar, y cómo Asturias, o en general la península ibérica, se da la primera evidencia de que pudo haber sido alcanzado por el hielo del Ordovícico terminal de la glaciación africana. Vamos a ver algunas muestras. Esta es una foto que tomé al sur de Libia, en el triple punto entre Libia, Níger y Argelia, y entonces aquí se ve el pavimento glaciar, este sería estriado por el hielo, en contacto con el hielo, del Ordovícico superior. Se pueden ver las estrías del hielo, fíjense ustedes cómo el hielo está arañando la roca y la está estriando. Es decir, que sería el contacto entre hielo-roca, esas estrías. Pero también hay otras estrías paralelas debajo del hielo roca. Claro, el hielo pesa mucho. Entonces cuando el hielo se mueve, pues va produciendo fricción, va permitiendo deslizarse las rocas que están un poco más en profundidad una sobre otra. Entonces se forman planos de estrías por debajo. Entonces en Pontedo, claro, cuando encontramos esto en el túnel, pues dijimos, esto no puede ser puntual, tiene que ser más amplio. Y entonces empezaron a explorar todo el área de influencia del túnel. Y entonces en Pontedo, que ya se salía un poco, pues aparece aquí la cuarcita de Barrios, aquí el Paleovalle, y aquí ya está el Silúrico y el Devónico. Bueno, y ahí en el Paleovalle de Pontedo, pues se puede ver, esto es el techo de la cuarcita de Barrios, y se pueden ver estas estrías
como las que se ven en Libia, o sea, las estriaciones dentro de las rocas, y también una serie, esto es en corte, una serie de cosas escalonadas que se distinguen. Aquí se ha quitado la roca en Viadangos de Arbás, que fue otra localidad. En Viadangos de Arbás, las rocas esas que parecen cebradas, aquí las vemos en corte, corresponden a que cuando tú tienes mucho peso de hielo encima, el agua que está atrapada en los poros del sedimento sale, y al salir te lava las arcillas, y entonces al lavarte las arcillas, esto no es cuarzo, es simplemente que te ha limpiado las arcillas de la roca. Entonces es otra cosa que es muy común en las rocas glaciares. Bueno, el valle de Túnel asturiano, ya lo hemos hablado, y fíjense cómo se parece el valle de Túnel a este de otro, de Mauritania, que se ve cómo está cortando estas rocas, en este caso horizontal, porque ahí no hubo la orogenia esta varisca, está muy en el centro de África, y cómo se rellenó el valle de Túnel. Esto es lo que está explotando Repsol, lo que estaba explotando en Libia. Se ve con sísmica dónde están esos paleovalles, porque esos paleovalles están rellenos de arena, y esa arena atrapa mucho petróleo. Entonces, haciendo sísmica, pues localizan los paleovalles, los pinchan y están llenos de petróleo. O sea que por eso este trabajo abrió la posibilidad, digamos, a que hubiera paleovalles con petróleo en Europa. Entonces la gente se quedó, muchos de petroleras nos contactaron para ver que le dijéramos qué posibilidades, ¿no? Y bueno, es que en África se ven los paleovalles, se siguen durante kilómetros. O sea, porque hay veces que el relleno es más duro que las rocas que se han ido, ¿no? Pero se ve ahí siempre la capa de hielo y cómo se va rellenando el tema. Y todo esto se descubrió gracias a la geología de Pajares. Bueno, aquí está comparado, he vuelto el valle de Telledo, lo he invertido, y esto lo he volcado para que se comparar cómo las capas las cortan de la misma manera, ¿no? Y este es el corte geológico de ese paleovalle de Pajares. En Busdongo de Arbás, en la carretera de Pajares, encontramos, ya buscando, una tilita, que es un material suelto también de glaciar, o sea, producido por una morrena continental. En Casares de Arbás, este es Enrique Fernández, encontramos piedras transportadas por los glaciares, que son estas. Pero son piedras, se llaman dropstone, porque son piedras gota. O sea, tú tienes un iceberg, y ese iceberg está cargado de piedras, y cuando se va descongelando el hielo, cuando se va ¿cómo se dice? Fundiendo el hielo, pues van cayendo y caen en el sedimento y caen. El hielo le da lo mismo transportar un bloque de 10 toneladas que transportar una chinita así. Entonces hay un contraste de tamaños y eso impresionante. Este es de Pontedo, también cantos de esos. Este es de Casares de Arbás, pero aquí vemos además que los cantos tienen estrías. Es decir, que han estado dentro del hielo y han estado frotándose los unos con los otros, igual que los que recogemos en materiales similares en el Sáhara. Este es del Sáhara, también. Y curiosamente en el sondeo de Telledo, ese que rellenaba el paleovalle, vemos también cómo dentro de esas pizarras se ven cantos de estos, heterométricos, en posición incluso de suelos. Esto era de un paleosuelo, o sea que lo arrancó el glaciar y se lo llevó el iceberg y lo tiró ahí. Vale. Bueno, entonces, de esto no encontramos porque no hay afloramientos, pero estos son fusiones de bloques de hielo enterrados que se dan en la actualidad y los hay en el Sáhara. Bien, entonces, estos son los flujos de hielo detectados entre el Sáhara y también en Arabia Saudí, del Ordovícico superior, y que denotan la extensión alcanzada por el hielo. Otra cosa, y ya casi paso al compañero, otra cosa interesante es lo del supervolcán, que encontramos también ahí. De Galicia a Cantabria hace 477 millones y en Asturias. En el túnel también se encontró una capa volcánica que ha sido datada en 477 millones de años gracias a los cristalitos que salieron en la ceniza, a unos cristalitos de circonio. Bueno, pero con mucha precisión. Entonces tenemos tres hipótesis. Una, que ese volcán solamente estuviera en la zona cantábrica. Otra, que cubriese la zona cantábrica hasta la cordillera ibérica, donde tenemos indicio.
y otra que fuera hacia Cerdeña, donde también existen indicios. Entonces, hay tres posibilidades. Nosotros cuando encontramos la capa en el Favar pensamos que tendría unos 32 kilómetros cúbicos de ceniza, pero cuando estudiamos ya en el túnel y lo encontramos en Cantabria y demás, vimos que había tres posibilidades, la mínima y la máxima, de 60 a 1000 kilómetros cúbicos de ceniza volcánica. Y entonces la hipótesis débil serían 60, la hipótesis media en España 600 y la hipótesis fuerte 1000 kilómetros cúbicos. O sea que es de lo más bestia, como erupción volcánica sería un volcán gigantesco. Para terminar, de los túneles de Pajares se hicieron dos libros. Uno, el que hizo la constructora, pagado por Adif, que fue este de túneles de Pajares, entre ellos la geología, entre los cuales se puede ver aquí el contraste entre la geología del proyecto inicial, se ve nada, muy simple, muy sencillo, y la complejidad que se encontró a la hora de excavar de verdad el túnel. Esto es lo que se encontraron a la hora de hacer la obra. Entonces, la obra estaba presupuestada para encontrarse esto, y se encontró esto. Y se encontró esto, entre ellos un carbonífero aquí lleno de gas, que no estaba pensado que podría existir, ¿no? O sea, muchos problemas. Este fue el corte final, una preciosidad. Y en septiembre de 2009 se hizo unas jornadas técnicas de la variante de Pajares organizadas en la Facultad de Ciencias de Oviedo. Esto fue una cosa muy extraña, porque digamos que la geología ya se había comunicado en ese libro que había preparado las propias constructoras. Pero de repente la Universidad de Oviedo dijo que ellos querían también protagonizar esto. Durante la obra, tanto el Instituto Geológico y Minero de España como la Universidad de Oviedo le habían ido pidiendo regularmente a las constructoras, o sea, Manolo Acar y sus compañeros, que le fueran dando datos del túnel. Y entonces al final aparecen en esta reunión presentando cada uno, bueno, la empresa propuso ahí la tuneladora, estas fueron dos geólogas del túnel, y este era el proyecto inicial y este es el proyecto de la constructora, lo que acabamos de hablar, pero digamos que en la jornada este viernes se presenta otro nuevo libro de la Universidad de Oviedo y la diferencia es como si se repitiesen los recursos, pero no solo se repitieron, sino que es que se empeoraron. O sea, el perfil que presentó la Universidad de Oviedo fue un perfil teórico, un perfil que si tú miras que hay aquí un sondeo existente, ves que no se verifica lo que cortó el sondeo. Y luego el IGME también presentó otro perfil diferente a las constructoras. Entonces que esto es absolutamente anómalo. O sea, cada uno digamos que quería tener su papel protagonista en el tema. Y decía que los geólogos de las constructoras que no tal. Bueno, esto tiene también que los geólogos de las constructoras normalmente van a lo que van, es decir, a terminar la obra y ya está. Pero en este caso habían dado, como Manolo Acar y su equipo, que eran científicos, no eran simplemente constructores, eran científicos. Habían hecho un perfil absolutamente balanceado y niquelado. Y claro, y estos otros, que unos se dedican más que nada a la docencia, que no están en la obra, y que no habían visitado la obra, entonces llegaron a unas conclusiones pues fácilmente descartables. Pero aquí se ve el contraste entre cuatro perfiles distintos, que es una cosa que yo personalmente no lo juzgo serio, el tema porque encima, con muy malas artes, a las constructoras se les dijo que lo habían hecho mal, porque para eso habían tenido que decir, por un lado la Universidad de Oviedo y por otro lado el IGME, que habían tenido que hacer ellos la cosa porque estaba mal, y mentira cochina. Bueno, por ejemplo, el antiforme del cotonel con una estructura, pues se ve la complejidad de las constructoras y como no tienen nada que ver desde el punto de vista geológico. Bueno, hay que ser geólogo para entender esto, pero se ve aquí en cortes y eso como no va para nada. Y sobre todo esto, por ejemplo, este es el signal del palo. Este es el paleo Valle Ordovícico, que lo teníamos sondeado, que existe. ¿Dónde está aquí? Es que no existe. Ahí le llaman, esos son una unidad que le llamamos areniscas y pizarras de Pajares. O sea, lo metieron en un cajón de desastre y se quedaron tan anchos. Porque, claro, es que unas piedras de esto, a pesar de estar en una revista buena, que ha pasado un montón de filtros y tal, pues no, pues es la cosa nacional de decir, esto a mí, yo no lo veo desde aquí, ¿no? Y entonces, así no va. Y esto es, el tema es que todos los sondeos que
que salieron de las constructoras, todos, cortan a las unidades donde dicen que las cortan. Y si tú te pones esos mismos sondeos a escala en los perfiles que han presentado los otros entes implicados, no, para nada, cortan las cosas. Bueno, entonces este es el final, las alternativas, y además no solo esto, sino que estos otros se limitaron un poquito por si acaso metían la pata, y estos estudiaron que a poco lo llevan hasta niveles profundos de la corteza, la predicción. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas habiendo fútbol en breve. ¿Me oís bien? Sí. Como es costumbre, la mía, quiero empezar dando las gracias a todos los que se los tengo que dar, a vosotros para empezar por estar aquí, a la Cátedra Asturleonesa por habernos invitado. Y quiero agradecer especialmente me gustaría poder habérselo agradecido a alguien que estuvo mucho tiempo cerca mía, que fue mi hermano Manolo, pero ya no puede ser. Pero quiero agradecerle a Guti, Juan Carlos, Guti, el que siempre acepte mis envites. Y le quiero hacer entrega de un regalo que está escrito, es un libro que se llama Subliminal, ¿este de qué va? Está escrito por M. Lodinov. Este señor, es un libro muy serio. Este señor M. Lodinov estuvo una temporada en el Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, y tenía de vecino de al lado a un Ray Hellman y al otro a Richard Feynman. El hombre era un becario, estuvo discutiendo allí una temporada, se dedicó a la electrodinámica cuántica porque se aburría, el autor de este libro, y escribió un libro que es Subliminal. Es un libro que tiene intención. Toma, Guti. Si yo hubiera tenido la ocasión, hubiera comprado dos y se lo hubiera regalado a mi hermano Manolo. Pero a mi hermano Manolo también le hubiera regalado otro más, que es un libro de Kipling, que es Los constructores de puentes. Es como tu inconsciente gobierna tu comportamiento. No será de autoayuda, ¿eh? No. Es un libro muy serio, no es fácil. Gracias. Pero yo sé que el Guti lo lee. Y además sé que le gustan estas cosas. Y a Manolo, mi hermano, le hubiera regalado probablemente el libro de Kipling, que es Los constructores de puentes, que es de un puente que se construye en la India, se inunda, viene una inundación enorme y los dos responsables del túnel dicen, ¿qué hacemos? Esperar, ¿qué podemos hacer con la naturaleza? Pedir a Dios no sé qué, vamos a ver, se emborrachan, total. Y acaban kilómetros abajo del puente. ¿Qué podemos hacer contra la naturaleza que se nos pone rebelde? Pues poco, simplemente observar. Y es un libro genial que roza la magia de ingenieros que están enfrentados a algo y que contra eso ya no puedes hacer nada más que esperar. Pero previamente han hecho muchas cosas. A mí ese libro de Kipling se lo he regalado a mi hermano porque con mi hermano hemos tenido cantidad de conversaciones siempre geológicas, bueno, y de la vida, ¿no? Pero bueno, he empezado a poner esto, que es una frase, una sentencia resumida de Goethe, que hay que comprender la naturaleza. Asunto difícil, pero es que la naturaleza hay que comprenderla incluso en cosas muy elementales, como luego veremos. Yo siempre he tenido la suerte de tener a un geólogo cerca, y es muy interesante tener un geólogo. Yo he estado siempre en construcción y siempre he procurado tener geólogos. Porque saben algo, pero geólogos que sepan. Saben algo y además son muy útiles, porque si un túnel, ya está muchos años en túneles, tiene problemas de agua y se cae,
el geólogo. ¿Qué has hecho, geólogo? Si aparece un terreno blando, unas arcillas malas, oye, geólogo, ¿por qué hacen estas arcillas aquí? Es decir, y luego también, si les conoces mucho y te los llevas a casa, si se te cae algo, siempre puedes decir, y se rompe un vaso en una jarra, oye, geólogo, ¿qué has hecho? El geólogo está acostumbrado a lo que sea. Siempre se le puede echar el muerto. Geólogo y topógrafo son fundamentales en una obra para eso. Bien, vamos a ver unos casos, pocos ejemplos, de por qué pienso yo que hay que comprender la naturaleza. Juan Carlos nos habla mucho de lo ordovícico, y yo digo, cuando ha contado una cosa, yo tenía muchos problemas con los geólogos en obras, yo estaba en el Ministerio de Fomento. Cuando un día aparece el túnel de Favares, el del ordovícico, puede ser como Abu Dhabi, ¡buah! Se me echan todos, aparecieron los periódicos extranjeros y vino al ministerio. ¿Qué estáis diciendo allí? La obra se va a parar. Y yo, madre mía, Juan Carlos, ¿qué lío nos has metido? Porque se echaron todos contra los que estamos en la dirección de obra. Se va a parar el túnel, no sé qué. No, tranquilo, oye, siempre, geólogo, oye, geólogo, habla con quien sea para que esto, el geólogo, simplemente, en vez de hablar con el director general, sabéis que el director general tiene un jefe, llega el ministro. Digo, oye, habla con quien sea para que el director general nos haga la pelota. Dice, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Me encuentro con un día el geólogo, habla con el ministro y dice, oye, ministro, ¿por qué no escribimos un libro sobre el túnel? Pasó del matarnos a todos los de la obra a que todos dicen, joder, qué obra más chula, qué bien, no sé qué. O sea, el tener un geólogo es bueno. No suelen pagar mucho las cañas ni tal porque son unos matadillos. Pero bueno. Juti nos ha hablado de cosas, parece que ha hablado de cosas muy raras de hace mucho tiempo. Realmente no ha hablado de cosas tan lejanas. Juan Carlos nos está hablando aquí del ordovícico, que es nada más que hace 500 millones de años. O sea, tampoco me está hablando de cosas raras. Teniendo en cuenta las fechas en que se formó el universo hace 10.000 millones de años, si dibujamos a escala, la Tierra se formó hace la mitad, 5.000, bueno, estoy redondeando, pero Juan Carlos está hablando de hace 500 millones de años. Tampoco es tanto, y diréis, y que a mí qué me importa para hacer una construcción lo que pasó hace 500 millones de años. Pues vamos a ver. Lo que Juan Carlos ha trabajado es en este túnel, que ya he puesto en la foto y yo la repito, y ha descubierto unos bichitos ahí, digo, y a mí qué me importan esos bichitos para hacer el túnel. Bien, yo siempre utilizo un símil con los geólogos con la medicina. ¿Y qué te importa la bilis? Si tienes el pulmón, el hígado, tal. Oye, tendrás que entenderlo en su conjunto, eso, ¿no? Quítala, que no te vale para nada. Quita también el apéndice, que no te vale para nada. Ojo, eres una cosa integral. Esos bichitos arrastran, que es el modelo que yo digo, el apéndice, arrastran muchas más cosas, arrastran un conjunto. Si tú quieres entender realmente el terreno, tienes que ir a gente tan rara como los que buscan bichitos, porque el bichito en sí, realmente en una obra, son además unas cagaditas de bichitos, ¿no? Ahora, Guti, yo esto lo pongo aquí y digo, oh, esto es una cagadita, esto es una cosita, una cabeza alfiler, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene? El comprender eso obliga a comprender todo el terreno, cosa al que nos vamos a enfrentar. Hace poco, hace no mucho, hace 3 meses, me decía un señor de fuera de España, de un país que no diré cuál, porque no era el caso, oye, con tuneladoras vas a saco, no te hace falta saber la geología ni nada. Tienes un problema, total, lo perforas. Y digo, ya. ¿Tú vas a funcionar así? ¿Quieres una tuneladora? No, hombre, el problema está en elegir la tuneladora. No. Ese es el problema número 1, elegir la tuneladora. Y luego los costes se te van a disparar. Puedes perder la tuneladora, puedes tener explosiones, se puede quedar atrapada, puedes necesitar otro túnel para rescatar una tuneladora. O sea, que la geología, chico, aunque utilices una tuneladora, pero no es como una taladradora. Digo, no, la taladradora, la Black Candere famosa, necesitas saber si es madera, qué broca, qué profundidad, ¿no? Porque te puedes cargar la pared del vecino. Si es baldosín, te puedes cargar la pared. Esto es mucho más serio que una taladradora. Bien, pero él decía que no hace falta la geología. Total, vas con una tuneladora, cuidadito. Bien,
Esta foto ya la trajo Guti. Había una cosa que se hizo un museo. Esta foto, la anterior, la ha puesto ya Juan Carlos, y me pareció muy curioso cómo los chavaletes, eso fue un concurso, cómo los chavaletes estaban alucinados, no solo con este bicho, claro, Juan Carlos ya se cuidó mucho claro, él tiene que contar parece un monstruo, esto es una cosita, pero a los chavales les encantaba entender qué pasaba, ¿no? Y yo, que estaba en la obra, después de que visitaba a mí, venía por la obra, oiga, ¿nos puede enseñar qué es eso, trilobites? Y decía, pero chico, aquí estamos excavando, echando hormigón, somos menos puros, pero estos señores son muy importantes para nosotros. Me hacía gracia la relación que había entre chavaletes de 14 años, entre la relación entre lo que es la pura ciencia y cómo ellos lo traducían. Oye, ¿usted qué hace con el hormigón? ¿Y qué hace con esos bichos? Decía, yo no hago nada. Querían, no sé, que los cuidáramos. Bueno, se escribió el libro que ha dicho Juan Carlos. Bien, vamos a seguir tratando otro ejemplo de por qué hay que comprender la naturaleza. Todos sabemos que cuando se construye un túnel, importante o no importante, siempre se pone una virgen en las bocas. ¿Aquí lo veis? Se pone una capillita y se protege. Eso es muy minero. Es origen minero. Sigue siendo Santa Bárbara. Aunque los túneles, los túneles carreteros y ferroviarios sean más de la obra civil. Pero la minería tiene un peso importantísimo, además es lógico. Bueno, y ponen por tradición siempre en todo el mundo se pone Santa Bárbara. Está muy bien, porque efectivamente Santa Bárbara pues realmente protege, eso no hay duda. Pero bueno, saber del terreno tampoco es una cosa que está bien, además de lo de la santa, lo otro. Yo quería traer otro ejemplo de la geología, que no lo he puesto aquí. Nosotros los ingenieros, cuando vamos a hacer una obra, como repito, vengo diciendo, hay que tener mucho cuidado con el terreno. Y hablando de cosas antiguas, para que todos nos suene, hace 230 millones de años también, hace la de Dios, se formaron las arcillas del Kuiper. Cuando un ingeniero se enfrenta a una obra con Kuiper, dice, madre mía, cuidadito con una obra de ingeniería como es un túnel o una carretera, es decir, obras que intervengan importante el terreno. Dices, ojo con las arcillas del Kuiper. Eso se formaron, ojo, porque te van a dar todos los problemas de deslizamientos. Si haces un túnel se te puede cerrar. Es decir, es un problema muy serio. Pero ¿cómo muy serio? Si eso pasó hace 230 millones de años. Bien, ese es un ejemplo clásico, las arcillas del Kuiper para la ingeniería. Y decimos ahora, ¿y qué tiene que ver estos planitos, estos colorines? Si tú no lo sabes y vas a hacer este túnel, simplemente 500 metros, he puesto el Kuiper por no poner el ordovícico que suena a Reimodo. Simplemente esos 500 metros de un túnel largo, si no has hecho estos dibujitos, esto es un corte geológico, si no lo has hecho bien, puedes alucinar con los problemas que puedes tener. Si no lo sabes, a lo que te vas a enfrentar. Si tienes el conocimiento, el problema no se te va a reducir, pero ya sabes de qué va. Bien, comprender la naturaleza, repito, hasta las cosas más elementales. El origen de esta foto, hay que comprender la naturaleza para... Suena a chiste, no es un chiste. No me voy a parar en describir el origen de esta foto. Ahora, es bueno el origen. Bueno, no venimos a hablar de nuestro libro, pero hay dos libros sobre pajares que escribimos, uno en el año 2003, un ferroviario y yo, es de historia de la construcción del Pajares, y este otro que es reciente, que esto lo vais a tener en internet en breve. Estamos pasando, yo calculo que en esta semana se lo mandaré al Centro Asturiano en PDF por si ellos quieren hacer algo. Digo, de distribuirlo, ¿no? Y será gratis. Bien, vamos a entrar ya en el fondo de la cuestión. Vamos a hablar de lo que no vamos a tratar y de lo que vamos a tratar.
como esta charla se centra en la cornisa astur-cantábrica, de lo que no trataremos es de toda la cornisa. Esto es Asturias y esto es León. De toda la cornisa, que tiene cantidad de pasos. Todos los que vemos aquí. Un estudio de la cornisa astur-cantábrica debería incluir no solo los caminos, debería incluir la etnografía, la población, los movimientos, en fin, de todo. Nosotros vamos a centrar nuestro estudio en la comunicación, porque de eso trata esta charla, que es del ferrocarril y de la carretera, de los caminos antiguos de la carretera y el ferrocarril. Nos vamos a centrar de toda la comunicación que hemos visto en el mapa anterior, en la parte central, en el paso por el Pajares, por el puerto de Pajares. Bien por arriba o bien por abajo. ¿De qué vamos a hablar? Esto es más detalle. Vamos a hablar de la carretera o el ferrocarril. A esta escala, los dos, carretera y ferrocarril, aparecen juntos. En el caso de la carretera, por el puerto de Pajares, por arriba, y en el caso del ferrocarril, por debajo del puerto de Pajares, a través del túnel de la Perruca. Ahí tenéis las distancias que en uno y otro hay que recorrer desde León a Oviedo, perdón, a Gijón. Veis que hay una diferencia notable. Claro, es que el ferrocarril va haciendo muchas curvas porque las pendientes están mucho más limitadas que en una carretera. Y las curvas son mucho más amplias, y entonces por eso salen longitudes mucho mayores. Y si fuera una cabra, pues serían todavía más, porque haría así, ¿no? Bien. En la comunicación Asturias, vamos a ir deprisa, en Asturias con León, hay caminos, ya se sabe de hace mucho, bueno, se sabe, hay caminos, se sabía que había un camino romano, que era la calzada de la Carisa. Hay estudios, la gente que estudia las vías romanas, muy profundos al respecto. Ya era una comunicación, este camino pasa cerca de Pajares, y luego todos sabemos que hay un camino peregrino de León a Oviedo. Ese camino peregrino se inicia en el año 1075, cuando el rey Alfonso VI decide abrir un arca que había por la montaña de Asturias, que tenía unas reliquias. Y entonces dice, a ver, un hueso de Santal, o leche de la Virgen, no sé qué, saca y hace un inventario, porque lo que pretendía es que hubiera un culto a la Catedral de Oviedo. Es decir, realmente lo que pretendía es, aparte de santificar la Catedral de Oviedo, trataba de poblar como fuera Oviedo. Entonces el camino de Santiago, que siempre pasó por León y seguía, tiene una variante, que es esta, de León, que subía a ver las reliquias de la Catedral de Oviedo. Ese camino peregrino de antes no era solo peregrino, el camino de Santiago, además de ser de peregrinos, era de negocios, era un camino establecido, era, por decirlo así, la autovía de hoy día, ¿no? Había otras cosas, pero no solo peregrinos. Eso es las primeras vestigios de comunicaciones entre Asturias y León. O como me diría un asturiano, no, perdón, no, he dicho bien, entre Asturias y León. Un leonés diría, no, entre León y Asturias, porque interés en ir a Asturias nunca hubo. Bueno, eso es opinión. Pero hablando ya de verdad, de lo que podemos entender por medianamente caminos, hemos dado un paso enorme, hemos dado un salto de muchos siglos, porque nos encontramos en el 1512 con que un obispo de Oviedo costea un camino que era una cosa de León a Oviedo, una cosa absolutamente intransitable, pero bueno, lo paga. Había que ir a caballo, en muchos sitios la gente se jugaba el pescuezo, incluso yendo a caballo o andando. Es el camino famoso, pero bueno, está en la historia, de León a Oviedo, del obispo Diego de Burgos III. Pero la carretera de verdad, que se construye, el enlace de verdad, lo promueve Jovellanos. Es un proyecto de 1770 y que se inaugura en 1883. Es un camino, obviamente es un camino para carretas y para caballos, pero que tenía continuidad,
que salvo que hubiera derrumbes ocasionales, que eran muchos, bueno, eso se pasaba, es decir, argallos, eso se podía más o menos transitar. En su época se dijo que era un camino magnífico para el paso de carretas. Cuando se dice magnífico, estamos hablando que es peor camino que cualquier camino forestal de hoy día. Pero bueno, en la época hay que explorar. ¿Cómo nace un camino? De esos que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo nace una carretera? ¿Cómo nace la nacional? Es decir, ¿cómo nace una autopista? Es decir, ¿cómo nace un camino de coches? Bueno, pues hemos tratado en estas imágenes de más o menos explicarlo cómo, ¿no? De las carretas, del romano que va andando, de la carreta que se despeña, alguien lo arregla, lo mejora, hasta que llegas a tener esto. Entre medias ha habido una revolución industrial, ha habido un motor de combustión, pero bueno, por decirlo así, la carretera nace de forma natural, sobre un camino, otro, hasta que llegas a tener esto. Bien, hoy día, hablando de carreteras, ¿qué hay? Entre Asturias y León hay la carretera por el Alto de Pajares, que es esta roja, pero realmente ya es una carretera de doble sentido, de montaña, y existe una autopista, que es la que hemos pintado en azul. Esto es la situación actual para acceder desde León a Oviedo y a Gijón, y a Avilés, ¿no? Bien, prácticamente hoy día todo el mundo es una carretera de peaje. No, todo el mundo no. Antes de la crisis, todo el mundo iba por aquí, por el peaje. Ahora, mucho tráfico va por aquí, libre de peaje. No en invierno, porque esto tiene problemas de nieve. Estas dos, nosotros, todo nuestro trabajo, nos vamos a olvidar de la autopista, porque es nueva, relativamente nueva, no me acuerdo qué año es, pero en los años 90 tal vez, y siempre nos vamos a referir en nuestro estudio histórico a la carretera nacional que iba también por aquí. La autopista se ha sentado encima de la nacional. Eso es el estado de las carreteras actualmente, el principal acceso a Asturias. En su día se planteó otro acceso, lo hemos visto en la cornisa, que es por el puerto de la Mesa. En su día se decidió que el mejor era este. Bueno, en su día me refiero a la época de Jovellanos, a 1700 y 1800, incluso se planteó otra vez, pero se decidió que el camino es este, y este se ha quedado como el principal de acceso desde la Meseta hasta Oviedo. Bien, hemos dicho que las carretas, los caminos aparecen de forma más o menos natural, porque la gente, entre otras cosas, decide ir a pastar por sus vacas más lejos, que se queda sin la madera cerca, entonces cada día se tiene que ir más lejos la madera para calentarse en sus casas. Eso yo lo viví en un pueblo de Asturias, que tengo una casa alquilada, y me gustaba ir a por la leña al monte, no sé por qué, porque la verdad es que porque iba al fin de semana y era joven. Cada vez había que ir más lejos, éramos en el pueblo 100. Y en un momento, oye, tú ibas al bosque, tú podías coger, yo cogía la leña que había caída, no tenía herramientas, yo era un ciudadano de la urbe que iba a descansar. Y decía, que había que ir más lejos, aquí a por la leña, estos paisanos, claro. Entonces, eso hace que llegue un momento en que la gente del pueblo se cansa y decide echar a andar. Y eso yo creo que es el origen de los caminos, aparte de la curiosidad. Pero ¿y un ferrocarril cómo lo hace? Un ferrocarril es diferente. Está puesto a propósito ferrocarril, es decir, es un camino que tiene que poner hierro. En los orígenes, el ferrocarril eran vías de madera y tal, no había intención de unir ferrocarriles porque, total, no había mentalidad. ¿Por qué tengo que unir un ferrocarril inglés de una compañía con otro, aunque estén al lado? Pues realmente no tengo negociaciones ni comercio entre ellos. Pero ¿cómo nace un ferrocarril? Es muy interesante. Vamos a pasar rápido. Herón de Alejandría, en el siglo I, le encantaban hacer estos aparatos mecánicos que salen, autómatas. Le encantaban los jueguecillos. Hizo un jueguecillo que era esto, que es, le prende fuego, salve y empieza a vuelta. Y todos los chavaletes y todo el mundo va. Bueno, los chavaletes no. Y científicos se quedaban alucinados viendo los juegos de Herón de Alejandría. Pero olvidemos, porque nadie le hizo caso, era un juego de Don Herón.
bueno, sería Don Nerón, Nerón de Alejandría. Tuvieron que pasar 15 siglos hasta que Papin y Comen, en las minas inglesas había un problema de agua, de sacar el agua de las minas. Estos desarrollaron una bomba que funcionaba, pero mal, regular. Y llegó Watt y dijo, Watt mejoró todo aquello. Porque Watt empezó a descubrir ya el vapor. Las máquinas de vapor ya empezaron con estos. Es muy curioso en la historia de la ciencia, bueno, y con el invento de Watt, el rendimiento era muy importante, mucho mejor. Pero es curioso que, fijaros, 1736, 1800, Carnot, que se considera el padre, el teórico de la termodinámica, no aparece hasta bastante después. Es decir, Watt, Newcomen y tal, consiguieron, este es un caso singular en la ciencia, es decir, las bases teóricas se asientan después de que una cosa esté bastante bien funcionando. Este es Sadi Carnot, francés. Bien, con el vapor ya no hace falta vivir al lado del río, porque ya puedes producir energía donde tú quieras. La gente antes había que vivir en el río porque tenías que utilizar el agua del río, para molinos, para lo que fuera, para el textil. Oye, el vapor, ya solo tenías que tener fuego, es decir, carbón y agua. Eso te lo podías llevar. Se empezó a generar la urbe, la gran industria concentrada. Simplemente tienes que tener transporte. El agua lo puedes tener de un río grande que tengas por allí y la energía ya no te hace falta el río, ya utilizas el vapor. Eso genera la gran concentración industrial y eso da lugar a la revolución industrial. Básicamente hay otras razones, pero bueno, esa es la historia de la revolución industrial en Inglaterra, pero que luego se expandió por todas partes, porque estos señores eran ingleses, todos relacionados con las minas. Bien, pero llega el vapor, hemos dicho que Watt es el que pone en marcha el vapor en las minas y en otros aparatos, pero de ahí al ferrocarril hay un viaje, tiene que haber unos ingenieros y tiene que haber una teoría termodinámica, que es la de Carnot, para llegar a generar máquinas de vapor. Bien, aquí tenemos que entre los estudios de Watt y la máquina de Stephenson, que es la primera que funciona de verdad, gana un concurso de ideas en el cual valía cualquier sistema de transporte, y Stephenson decide que una máquina de vapor. Él lo gana, ese concurso. Otros valía cualquier sistema, tracción animal, tracción humana, aire, lo que tú quieras. Pero él ganó ese concurso, son concursos, están en los libros, cualquier libro de historia de ferrocarril. Y este es el origen de las locomotoras. Entre medias, repito, siempre hay que acordarse de Carnot, que era el científico, era el Gauti de turno. Bueno, pero no se llama francés. Bien, y de ahí seguimos la carretera de Pajares. O sea, hay un ferrocarril en el mundo y la carretera de Pajares se inaugura aquí. Y Tardón, hay ferrocarriles en España y el Pajares, desde el Barcelona a Mataró, que fue el primero que hubo en España, primer ferrocarril, hasta el de Pajares pasan 36 años. Bien, ¿qué pasó? Lo vamos a ver ahora. Pero es curioso que desde la de Inglaterra hasta tener el Pajares pasan casi 60 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos tardado tanto en tener en Asturias una comunicación? 60 años nada menos. Bien. Vuelvo a lo mismo. Estos son los 59 años. ¿Qué pasó? Que al principio, contando como fecha 1885, hubo un desmadre absoluto en la normativa. Se aceptaba un contratista quería una concesión de una línea, se le daba, la puedes construir. Se le financiaba, que era lo interesante, claro. Hay una carta muy interesante de Gobán que dice un contratista, y yo he trabajado en la contrata, yo lo que siempre he querido es cobrar sin hacer nada. Eso está claro, ese es el ideal. Entonces, eso pasó, se tuvo 53 concesiones. La concesión era, formabas una empresa, pedías al ministerio correspondiente la licencia, pedías la subvención, porque tu obra costaba
8 millones de euros. Pedías 2, te los daban. Si venía por ti, le pasabas la concesión, le pasabas tu concesión a tu nombre, al nombre de Antonio Sánchez, se la pasabas a otro. Lo que se está haciendo, las cosas no valen tanto. Una empresa y al final, ¿quién tiene los 2 millones de la subvención? Pues lo estamos viendo ahora en no sé qué auditorio. Bien, claro, es un desmadre absoluto. De las concesiones, solo 3 se había construido, el resto era bueno, sí, no sé qué. El funcionario de turno no tenía argumentos para... No había una ley universal, cada concesión tenía sus leyes, sus propias normas. Bien, en 1875 se dice, esto se acabó, ya está bien, hagamos una ley general de los ferrocarriles, donde todas las concesiones tengan el mismo criterio, funcionen con los mismos principios y se acabó la subvención, se prima el riesgo de las empresas. Eso hizo que acabase todo el desmadre que había habido, y que de lo cual muchos se beneficiaron. Pajares sufrió de eso. Bien. ¿Y qué pasó? Y esto que voy a contar ahora resulta bastante familiar con lo que está pasando ahora. ¿Qué pasó con el ferrocarril de Pajares? Voy a tirar para atrás un poco. Perdón, no voy a tirar para atrás. Este es el ferrocarril que vamos a hablar, ya estamos acabando, de Pajares. Este de aquí. Es una línea que hemos dicho que tenía 170 kilómetros de longitud. Desde aquí hasta Gijón. Bien. Había un tramo, esto es la frontera, esto es León y esto es Asturias. Hay un tramo aquí de nada más de 49 kilómetros, este de aquí, que es la bajada, o sea, el perfil longitudinal, más o menos vienes llaneando por León, llegas al Alto de Pajares, al puerto de Pajares, que en el tren se pasa por abajo, se pasa, es que no lo he pintado, por un túnel, y a partir de ese túnel ya empiezas a bajar hacia Oviedo. Este tramo de 49 kilómetros era endiablado, era el más endiablado de toda la línea. Tenía 80 túneles, la mitad del trazado en túneles. Bien, el contratista se oferta lo de siempre, yo hago la línea, perfecto, se adjudica la obra en 1864 a un contratista para toda la línea. Empieza a hacer la obra y se compromete a acabarlo en 6 años. La obra empieza, este tramo, bueno, más o menos va, este otro tramo fuera de los horribles, esta zona que está en el lado de Asturias, es lo que se conoce como la rampa de Pajares, es lo que se quiere declarar patrimonio de la humanidad porque es una cosa absolutamente sinuosa, lleno de túneles, con vistas preciosas hacia los valles. Y entonces, ¿qué pasa? Este tramo de aquí, bueno, hombre, tiene un retrasillo de 3 añicos. Bueno, a ver, 3 años, oye, por ti mañana por mí. Es que yo voy a ver qué tal, ¿no? Pero claro, cuando ya pasan 13 años y este tramo de aquí, horrible, no se solucionaba, el Estado dice, tomo cartas en el asunto, señor contratista, a la calle. Vamos a iniciar esto de nuevo, también muy pan, de afecho, y esto se va a solucionar. Perfecto. El Estado coge la concesión, hace bien, desde mi punto de vista, en cogerlo. Han pasado 13 años y aquello no avanza nada. ¿Qué es lo que pasa? Las obras al final tardaron 20 años, o sea, de 6 a 20. ¿Y qué pasa cuando el Estado dice, se acabó, trae para aquí? El Estado no construye, el Estado tiene que ir otra vez a los contratistas, obviamente. Todo esto de aquí, en todo esta, no me he parado, pero hubo cantidad de traspasos, yo te adjudico una obra, esto luego, al día siguiente el contratista es otro, el adjudicatario es otro, y él está diciendo, pero ¿cómo es posible? Si es que no da tiempo a ver los papeles, ¿cómo le ha pasado? Es lo que ahora hablamos de una sociedad a otra. Las cosas no han cambiado tanto, de una sociedad a otra. Oye, pero bueno, te vas a hablar de la sociedad, oye, usted dice, no, ya no es mío, ¿verdad? Total.
hubo varios cambios de sociedades. Cuando el Estado interviene, interviene, saca otro concurso, el contratista siguiente empieza a plantear una serie de cambios, en vez de hacer un tren, hacer un ferrocarril de cremallera, hubiera sido un desastre brutal, cambiar el trazado, hacerlo mucho más corto y con mucha más pendiente. Bien, mientras tanto, los asturianos, como yo digo, es que yo he vivido años en Asturias, el bravo asturiano aguanta el tirón, pero llega un momento en que ya dice, bueno, queremos nuestro tren, porque los que venían de León a Oviedo, durante años, este se acabó a los 3 años, este estaba acabado, faltaba este. Durante 10 años, aproximadamente, tuvieron que aguantar el bajarse en Busdongo, aquí, coger la diligencia, ir hasta aquí y volver a montar el tren. Eso es lo que ahora pasa cuando tienes nevadas. Simplemente te bajas, te montas un don, claro, eso se aguanta un día, pero años, y luego la diligencia, hoy día te vas en un autobús, perfecto, ha pasado hace poco, un accidente y pasó, se repitió. De Busdongo hubo que coger un autobús, pero claro, vas en el Alsa, en el Alsa Supra, además, va guay, ¿no? Pero claro, una diligencia, la gente, hay mucho escrito, a ver si se abre el tren, porque es que la diligencia te está dando el pescuezo. Vas por los precipicios, claro, la gente llegó a decir, basta ya, esto ya no se puede consentir. ¿Y qué hizo el pueblo asturiano? Pues montó un lío de bigotes. Salió a la calle diciendo que bastaba ya de tanta mangancia, porque la gente se fue enterando, aunque los medios de comunicación tenían más dificultades en transmitir la información, la gente se fue enterando. Oye, esto es un desmadre. Aquí unos franceses, porque el adjudicatario de ese tramo difícil fue un francés, Mr. Donon. ¡Guau! Por él fueron una maza. También había un español metido en la sociedad hispano-francesa, o sea, el capital era hispano-francés, que era Mateo Sagasta, el jefazo de la parte española. Claro, no había mujeres que podían decir, no, es que yo de eso no me enteré. En este caso, iban a por ellos. Bien, conclusión. Mientras la gente discutía, llegó un momento en que ya el Estado intervino y dijo, se acabó, esta obra se hace el proyecto del Estado. Se hace, el precio salió no mucho más diferente a lo que hay ahora. O sea, no es una barbaridad. Salió más caro, pero no mucho más. Y el proyecto, cuando el Estado dijo, se acabó, en ese tramo tan complicado se acabó en 2 años. Es decir, había buenos tíos. Pero la discusión era económica. Bueno, y como todo llega, llegó la inauguración. Todo va, todo bien, tal. Es curioso, yo no sé si estoy equivocado, pero un banquete, obviamente estaban los elegidos, ¿no? El precio, el banquete de la inauguración, lo dio Larry, el restaurante Larry. Y el precio, yo no sé si habrá algún error, no sé, no, pero el precio del cubierto era lo mismo que el coste de un metro lineal de túnel. Es decir, me imagino que como pasa en todos los sitios, de alguna forma había que meter dinero por algún lado a alguien, o pagar la obra, o no sé, es que es inconcebible, para que tampoco se traspasar el precio de un túnel al, si sé lo que vale un túnel ahora y a lo que valía antes. Pero, o sea, me patina la cabeza cuando veo el precio, como pudiera ser. Bien, y ahora mismo, ¿qué hay? En marcha, hay un AVE, como sabéis, en marcha, ha hablado Juan Carlos, que de León, bueno, hasta León ya está, y por aquí está en pending, está en no sé muy bien cómo fue, o sea, seguro que alguno de vosotros sabréis cómo están. Inicialmente se había previsto en 5 años, de momento acabar en el 10, de momento las noticias dicen que acabaremos en el 18. Yo no lo sé, porque yo no estoy metido en eso y si no sé nada, mejor es no hablar. Pero yo creo que hablan hasta Oviedo. Hasta... a la Rola, no. A la Pola, perdón, a la Pola de Lena.
de aquí quedaría llegar a Oviedo. Eso está porque ya entras en zona urbana o periurbana, entras, hacen falta estudios informativos, hacen falta cosas, ¿no? Para poder continuar, hace falta proyectos. Entonces, bien, esto sé que está en marcha, ahí hay una tuneladora, y no sé más de esto. Me he enterado hace poco que me preguntaban hoy de los 2 túneles que había previstos para el paso de Pajares, el que ha hablado Juan Carlos, este paso, que es un túnel muy largo, que ha comentado y que yo he puesto en una foto, había previsto 2 túneles. Como en uno hay agua, mucha agua, de momento, y tiene problemas de todo tipo, de momento que me preguntaban hoy, ¿se puede abrir un túnel? ¿Se va a abrir un solo túnel? Eso me han dicho desde un amiguete, no, sin poder y sin cargo. ¿Se puede abrir un túnel ferroviario tan largo, bidireccionario? No tengo ni idea. Pero claro, mi pregunta es, ¿pero no había 2 túneles previstos? Sí, pero bueno, la vida, ¿no? El dinero, o sea, la crisis ha llegado y se va a abrir uno ahora y el otro se deja como túnel de emergencia. No sé lo que harán, me imagino que nuestros electos, cargos, nuestros electos tendrán algo pensado. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando este túnel se entre en funcionamiento? Este es un túnel del AVE, no tiene nada que ver con el de Pajares, que hemos hablado de histórico, que va por aquí, todas sus curvas estarían aquí, más o menos. Es lo que se está luchando porque este antiguo quede de patrimonio de la humanidad, no este que esté saliendo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, están dispuestos a contestar preguntas que no sean difíciles. Que no sean difíciles porque está esperando un vino, sidra, unos pinchitos ahí al otro lado en el salón. Nuestro presidente envía saludos desde Lisboa, está un poquito lejos, el metro se retrasó y no pudo venir. Y nuestra secretaria general dice que tampoco ha podido llegar, que también envía un saludo a todos. Y bueno, pues primero las preguntas. Quería preguntarle que entonces no existía dragado ni construcciones, ¿no? Pero de ahí aprendieron. Ese señor sabe lo que dice. Pues no lo sé muy bien. O sea, que la escuela de dragado Se lo paso a Juan Carlos. No puedo contestar yo. Yo estuve 15 años en dragado. Si efectivamente a dragado no le hubiese pasado eso. No, porque me hubiera pasado. Bueno. Vamos a dejar. Eso, en mi opinión, y eso le pasa a cualquier contratista que no tenga buenos estudios de base, y eso pasaba, siempre ha pasado. Y el contratista no siempre tiene por qué hacer los estudios, ¿eh? Lo que pasa es que los estudios se le dan. Es más, en Suiza, ahora mismo no sé cómo está, pero antes había una norma que es: el Estado te da la geología, y a partir de ahí te da la geología y a partir de ahí tú diseñas. Si hay un problema geológico, claro, son los proyectos de 15 años de estudios de investigación, y a partir de ahí, si hay un problema en la construcción, es tuyo. Si eres capaz de demostrar frente a los geólogos que han hecho el estudio que la geología estaba mal, pues es el Estado quien asume la responsabilidad, si no, eres tú. Y yo creo que en España se les da muchas veces una geología de alucina. O sea, no se les da geología, se les da una cosa en colorines. De todas formas, Juan Carlos sabe mucho más que yo de dragados y de todo. Bueno, yo tengo experiencias al respecto, pero siempre muy raras, ¿no? De esto. Resulta que incluso como lo del túnel ordovícico del Favar salió muy bien, es decir, por demás íbamos diciéndole lo que iba a pasar en cada momento y como has dicho, que había un problema de que salía petróleo y diciendo, tranquilos, que esto va a explotar porque esto está en tal fase y aquí no va a haber nada más que lo que hay, si total vas a llenar un vaso
como mucho, y eso no va a arder y tal, no va a hacer falta cambiar máquinas, nada, y les hacía un informe y todo iba incluido en la ayuda, o sea, ellos ayudaban a nosotros y nosotros les ayudábamos a ellos, ¿no? Pero fue curioso porque al final de todo esto, cuando vieron que el ministro tenía sensibilidad, o sea, porque todo esto fue diciendo que no se entere el ministro, o sea, yo a ti te dejo ahí meterte, pero que no se entere porque podía salir por bien o podía salir mal. Entonces, cuando terminó el asunto y sale publicado en El País, pues el ministro llama al día siguiente al CSIC para decirle que si me conocían, y me conocían, y para que quería reunirse conmigo para felicitarme y tal. Y entonces me llama, y ¿quién es? Y dice, soy Álvarez Casco. Venga ya, tírate por ahí. Y me dijo, ¿y esto cómo lo has conseguido? ¿Y quién te ha dejado? Pero así como muy excitado, digo, por la demarcación de carretera de Extremadura. Ah, bueno, es para felicitarles yo a ellos y tal. Y al final salió todo muy bien, incluso al que llevaba la obra, que era una UTE formada por 2 empresas, por Dragados y Fomento Construcción y Contrata, pues incluso al que llevaba la obra le ascendieron al final, se fue a otro sitio y todo muy bien. Pero cuando yo les dije a Fomento, digo, mira, lo que podemos hacer aquí es a ver, ¿cómo deciros? Como que todas las obras tengan un poco una supervisión científica o tal para prever futuras cosas. Y dijeron, no, deja las cosas como están, el status quo es el siguiente. A nosotros nos conviene que los proyectos se sigan haciendo mal, porque luego nosotros podemos demostrar que se han hecho mal, y entonces ahí es donde ganamos dinero. Dice, si las ofertas que hacemos, las hacemos a pérdidas, porque sabemos que están tan mal hechas la geología que al final donde vamos a ganar dinero es en las modificaciones. Y así es, por desgracia. Entonces, en el caso del túnel de Pajares, lo que yo vi cuando empezó Manolo ahí, decía, es que es tal desastre, que eso que os contaba, sondeos verticales en capas verticales, dice, es que para enterarnos nosotros de eso, tenemos que convencer a la obra que nos tenemos que gastar mucho más dinero previsto en hacer nuevos sondeos de obra, porque los que hay aquí no sirven para nada. Entonces se tuvieron que gastar una millonada de peseta en hacer sondeos de exploración que ya deberían estar hechos, ¿no? Entonces, y al final, yo que llevaba la buena cosa de que nosotros servíamos para algo con lo del túnel del Favar, quise repetir la jugada en Pajares, decir, oye, que vamos a intentar recuperar datos científicos y tal. Pues me lo prohibieron, porque decían, pero me lo prohibieron porque a codazo se metió el Instituto Geológico y Minero para decir, nosotros somos una entidad estatal que podemos llevar a cabo esa labor sin tener que coger a científicos puros como estos y tal, y entonces nos vimos maniatados. ¿Y que fui a la obra? De clandestino, es decir, gracias a esa persona, a contacto como Manolo, como Enrique, pues fuimos a rescatar material. Por eso sé que los otros no se presentaron tampoco, que al final hicieron un perfil teórico, o contrataron a un fulano en los últimos momentos para que hicieran unos cuantos mapas y el perfil. O sea, que esto, digamos, antes de la obra y después de la obra, somos como somos. O sea, que es que el intentar volverlo de otra forma, pues no está nada más en nuestra sangre. O sea, que sería volver a cambiar todo. No sé, sería derrumbar el país y construirlo. Estoy antes yo, Yo quiero daros las gracias primero por aceptar esta conferencia, venir a la Cátedra Asturias León, y luego felicitaros por la exposición que habéis hecho. Pero me gustaría preguntarte a ti como geólogo, ¿y qué pasa con los acuíferos de la provincia de León? Pues ya le llaman el trasvase de Pajares. Sí, pues eso también es que no estaba estudiado. O sea que en el proyecto del túnel no lo habían estudiado. Y ahora, y el ICME, cuando dijo yo me pongo ahí a hacer el seguimiento de la obra, pues se metieron uno que era cartógrafo y un hidrogeólogo. Y en cuanto vio el hidrogeólogo la barbaridad que suponía eso, se quitó de en medio porque dijo esto va a ser un trasvase, como ha sido al final. Pero que no solo eso, sino que comentaba Fernando que uno de los 2 tubos del túnel está inundado. Pero es que está inundado porque se hicieron además mal las cosas, que eso a mí me han informado también desde dentro, y no han sido estas personas, estos amigos. Resulta que la obligación, por ejemplo, era revestir, porque hoy en día tenemos siempre soluciones tecnológicas para cada problema, ¿no? Entonces, el túnel va excavado con tuneladora, y luego las tuneladoras le ponen las dovelas, que es lo que sella y que evita que colapse, ¿no? Pero entre lo que es la roca y la dovela,
en terrenos muy permeables hay que inyectar unas resinas que es como un spray que se consolida y te forma como una espuma impenetrable por el agua, ¿no? Bueno, pues en muchos sitios los ingenieros decían, no, ahora aquí pasamos de inyectar resinas, que esto está seco. Claro, está seco aquí y ahora, pero dentro de un año, por ahí empiezan a caer una gotita, luego esa gotita hace una línea de agua, luego tal, y ahora mismo hay más agua en el trasdós que dentro del túnel, o sea, que está fluyendo por dentro del túnel y también por la cáscara de fuera del túnel. O sea, es un completo desastre. Y a ver cómo lo solucionan ahora, porque ahora mismo, pues eso, abandonando uno después de haberse gastado una millonada. Porque es que tendrían que volver a sacar dovelas y a impermeabilizar el trasdós. Es horroroso. Me recuerdo que el día de la presentación de vuestro libro en la Escuela de Minas, una de las personas que estaba ahí, que era el director de la obra, negó que hubiese agua, que había más agua del metro de Madrid que allí. Y eso no es verdad. Yo tengo amigos que han trabajado adentro y saben que aquello es como un lavadero de coches, igual. Sí, por sí. todos lados. Y encima por la pendiente es que es un trasvase, pero es un trasvase predecible. Y además otra cosa, que es que la geología permitía, fíjate cómo estaba la cosa, que Enrique Bernal me comentaba, porque ellos llevaban la obra al milímetro, sabían perfectamente, y ante la indiferencia general, decían a lo mejor, oye, mañana a partir de las 7 de la tarde sacad las piraguas que se os va a inundar la tuneladora. Y todo, claro, ellos sabían que iban a llegar, más o menos esa hora, iban a llegar a tocar la cuarcita de Barrios en una facies, una cosa muy porosa y que iba a estar llena de agua. Además, a lo mejor tenía 400 metros de recubrimiento en montaña encima, con lo cual el agua que hubiera iba a salir con una presión impresionante, ¿no? Que iba a echar la tuneladora para atrás. Y efectivamente, y se les inundaba. Y la cosa parada, pues eso, parada una semana. Cuando si lo hubieran previsto, pues ya hubieran tenido para desalojar la cosa, para ir más despacio, para no entrar ahí en plan tuneladora. Llevo una tuneladora de no sé cuántos millones de euros, a entrar por ahí. Pues con el agua, con las leyes físicas más tontas no puedes, aunque lleves la tecnología más cara, ¿no? Gracias. Yo quiero romper una lanza a favor de la ingeniería sin meterme con la geología. Obviamente, porque la base de todo es la geología. A partir de ahí, bien, y lo que quería señalar es que hay un problema serio de acuíferos, difícil, no sé cómo se resuelven, sospecho que no tienen solución, pero ese hace que no tengas agua arriba, pero tengas agua en el túnel. Yo me he enfrentado no a esos caudales, pero sí a caudales importantes en túneles y soluciones técnicas hay, incluso ahora. Ahora, ¿cómo son? No son baratas. La solución las hay. En Japón se hacen cosas de alucine, pero claro, cuesta mucho dinero. ¿Interesa ahora gastar ese dinero? ¿No hay solución técnica? Claro que hay solución técnica. ¿Cuál es? Hay varias. Yo no soy experto en esas soluciones y decir ahora esta es la mejor, no tendría sentido, cuando hay tíos muy buenos estudiando esas cosas, ¿no? Pero ¿hay interés político en resolverlo? El político tiene que decidir el dinero. ¿Lo hay o no? Pues no lo sé muy bien. No lo sé. Pero los acuíferos, desde luego, han dejado secos a los de arriba. Yo he dejado en algún túnel, en el de Ordovicico del Fabal, se quedaron secos los paisanos de arriba, pero un túnel de 2 kilómetros. Y las aguas las sacamos del túnel, se canalizaron y se metieron en la red de abastecimiento de la ciudad que había al lado, que era Ribadesella. Eso costó, en un túnel pequeñajo, de 2 kilómetros, costó mucho dinero, pero soluciones se hacen. Mucho dinero relativo, pero se hacen. O sea, la ingeniería, los ingenieros de la empresa, pues no sé lo que harían, como dice Juan Carlos. Depende del presupuesto. Cándido. No, es que era justamente esa pregunta, Manchego. Bueno, yo trabajé en el túnel de Guadarrama, no por nada, el segundo, o sea que empezamos por las dos caras. Y había agua, en 1 metro de agua, continuamente en el túnel, y en el año 72, o sea que, bueno, y había soluciones en el año 72, o sea que, bueno, yo no sé, alguna pregunta más. Sí, quería preguntarle a Fernando si nos podía dar unas pinceladas del viaducto de Parana, yo que soy de esa zona, Eiffel, ¿no? Simplemente la pregunta por la pregunta te regalaré un libro. Yo soy de Parana. Ah, eres de Parana. Mis familiares son de Parana, sí. Ah, qué gozada.
Perdón, antes de responderte, es que escribimos un libro sobre Pajares, ¿no? Sobre este del ferrocarril. Dentro de las ilusiones que me ha hecho ese libro es que dos cosas. Primero, ese libro, los únicos libros que llevan a dinero son los que yo no he escrito. Los de poesía que he editado, que me he permitido el lujo de gastarme la pasta, eso he ganado 150 euros, me parece, pero he ganado pilas, ¿no? El de Pajares no, pero repito, las ilusiones que me ha hecho es que me he encontrado con gente que me dice, oiga, usted escribió sobre mi tía. Sí, pero ¿quién es su tía? Ah, ¿quiere usted venir a mi casa? Y yo, pues vale, vamos, joder, qué pasado. O sea, los efectos colaterales del libro de Pajares yo he alucinado. En Parana hay un viaducto que se dice que lo hizo Eiffel. Es más, hay un señor que vive en Parana, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que te enseña, que nos dijo en su día, yo tengo las cartas donde me escribió, no, la carta no, un documento con el plano original, bueno, no lo podemos ver, y una carta que me envió y lo podemos ver. O sea, la verdad es que queríamos sacar una foto a toda velocidad, a ver si era posible. Incluso tengo la vacinilla donde se afeitó. Y yo, y entonces, hombre, me enseñó, no es mentiroso, sino que vivió porque hubo una ingeniería enorme en aquella época y claro, se quedó con el recuerdo. Fuimos a su trastero, a su desván, no encontró la carta de Eiffel. Lo único que hemos encontrado es un documento que es un plano de la firma Eiffel que tiene por detrás un sello que parece que es de Eiffel. Bueno, le hemos mandado detalles de ese viaducto, que ya no existe, lo hemos mandado a ingenieros que han estudiado en París y nos han dicho que con esos datos que hay, con las fotos que hay pocas, que es imposible saber si es de Eiffel. A ver, puede ser de Eiffel, me imagino que me pregunta sobre eso, ¿no? Sí, sí. Puede ser de Eiffel o no, bueno, no lo sé. Hay otra gente que sabe mucho más que yo que ha escrito diciendo que sí, que indudablemente es de Eiffel. Nosotros no podemos decir que sí o que no sea de Eiffel. La respuesta que tenemos de los ingenieros que saben es que probablemente que no obedece al diseño de Eiffel, pero que pudiera ser. O una cosa muy típica en España es que a lo mejor le llamaron, diseñó, porque el proyecto sí hay ingenieros de lo que era la Renfe que lo firman. También hay que tener en cuenta que en España muchas veces el trabajo de otros le borramos el nombre y lo ponemos nosotros, o sea que puede ser perfectamente de Eiffel, no lo tenemos claro. No podemos saber más y te haré llegar el libro porque ahí hemos dedicado 2 páginas a esto. Eso se rellenó luego, según tengo entendido, después de la guerra, cuando Franco trajo a los moros. Y se rellenó, digamos, últimamente. Sí, bueno, sí, últimamente hace ya tiempo. Empezó a tener problemas en la cimentación y se decidió que lo que había que hacer era suprimir ese viaducto y hacer un terraplén. Probablemente esté dentro, metido el terraplén. Hoy día, cuando tienes un problema en los viaductos de vigas, yo lo he hecho, cuando tienes una viga que llega y se cae, a veces se caen las vigas por el camino, vigas enormes, pues lo que haces es, ¿qué haces con una viga de hormigón de 30 metros y de 2 metros de canto? Pues la entierras. Ya me ha pasado que he enterrado alguna viga y querían los de Telefónica, en un pueblo que se llama Gijón, querían los de Telefónica pasar una canalización por debajo de un monte. Decían, oye, aquello está muy bien. Y digo, pues no lo sé, vaya usted, no sé, ¿cómo vas a decir que hay una viga? O sea, hay cosas que no se pueden contar del todo. Bien. Entonces probablemente el viaducto de Paraná esté en algún lado metido. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues sea una pregunta más, pero tenemos prisa por el vino, sobre todo por el fútbol. Yo solo agradecer desde la Casa de León a nuestros hermanos asturianos, que bueno, en nuestra casa también, y a Fernando y a Juan Carlos, porque yo me he enterado mucho, de ingeniería sabía algo, pero de geología no tenía ni idea y ha sido muy instructivo. Muchas gracias y gracias a todos.